Bueno, buenas noches. A nosotros nos corresponde el tema de las prisiones en Costa Rica. Tanto mi persona, Andrés Caballero, como los demás compañeros, vamos a irles explicando un poquito sobre cómo funciona esto. Entonces, si quiere, me pasa a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos primero qué es una prisión. Es un lugar donde se mantiene a las personas que han cometido un delito para cumplir una pena. ¿Cuál es la función de una prisión? La función principal es restringir la libertad, mientras se busca castigar, proteger a la sociedad y en algunos casos rehabilitar al detenido. Siguiente, por favor. Ahora yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es el perfil psicológico de la población privada de libertad. Tenemos algunos antecedentes personales y sociales, que son estas cosas en las que derivan que las personas, ¿verdad?, lleguen a cometer algún delito. Tenemos pobreza, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, la baja escolaridad, la falta de oportunidades laborales, y bueno, suelen haber experimentado un descuido parental, rupturas familiares o figuras de autoridad inestables. Entonces, todas estas cosas son las que llevan o lo normalmente, no es que todas las personas, ¿verdad? Porque, qué sé yo, tengan alguna violencia intrafamiliar, significa que ya automáticamente van a ser, delincuentes, por decirlo de esta manera. Pero estos son como los detonantes que pueden llegar a ocurrir, ¿verdad? Y ahora, hablando un poquito sobre lo que son los rasgos psicológicos frecuentes, bueno, aquí se detalla, ¿verdad? Que no es en todas las personas, pero son patrones comúnmente estudiados. O sea, ¿qué quiere decir? Que las personas cuando ya están privadas de libertad, suelen llevar a ser impulsivos, a tener una baja tolerancia a lo que es la frustración, una escasa regulación emocional, el autoestima deteriorada y un pensamiento dicotómico. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la salud mental, ¿verdad? Que es un tema muy importante realmente. Y bueno, si ya es un tema importante en cuanto a las personas que están fuera de una prisión, ¿verdad? Que muchas veces los que estamos afuera sufrimos tal vez de algo que nos afecte, ya sea por nuestro trabajo, ya sea por nuestro trabajo o por diferentes causas. Ahora una persona privada de libertad, ¿verdad? Va a experimentar como un aumento de esto. Entonces, tenemos que siempre tienen, o por lo general tienen trastornos de ansiedad, tienen depresión, un trastorno antisocial, de límite, paranoide, dependencia de sustancias, ¿verdad? Casi siempre las personas que terminan en estos casos llegan a ser dependientes de sustancias. Y, por ejemplo, aquí no muy lejos de mi casa, hay como un grupito, ¿verdad? Que ya es dependiente de estas sustancias, que de hecho las venden y de todo, ¿verdad? Más bien hasta han asaltado a personas de acá del barrio por lo mismo, ¿verdad? Y entonces ya han terminado en lo que es en privados de libertad, lo sueltan y vuelven a lo mismo, porque ya son personas que dependen de estas sustancias para poder controlar o sobrellevar estas demás cosas que les suceden. Y por último, tenemos los trastornos del control de impulsos. Siguiente. Y bueno, cómo es la dinámica emocional dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? O sea, cómo es que ellos la pasan, ¿verdad? Tenemos primero las hipervigilancias, o sea, que es que siempre están alerta porque puede ser que, no sé, y vámonos a un ejemplo más de personas, por ejemplo, que pasan drogas, por decirlo así, o que están metidos como más en ese mundillo. Dejemos de lado tal vez a las personas que están ahí por delitos diferentes. Entonces siempre están alerta porque puede ser que en algún momento llegue otro privado de libertad y los quiera asesinar, ¿verdad? O algo así, o herir. Tenemos lo que es la desconfianza por necesidad de protección, apego a grupos internos, pandillas o barras. La supresión emocional, que es mostrar debilidad, puede ser riesgoso, ¿verdad? Siempre, por lo general, siempre son personas que aunque sean débiles, digámoslo de esta manera, siempre en prisión tienen que mostrarse fuertes, ¿verdad? Y necesidad de control y territorio. Ahora, ¿qué los motiva? Bueno, no todo lo que vemos ahí es malo, ¿verdad? También ellos para poder salir de esto tienen algunas motivaciones. Algunos participan por beneficios penitenciarios, tal vez, ¿verdad? Son personas que realmente no les interesa cambiar, que solo ocupan que les rebajen las penas para ellos salir y seguir cometiendo sus delitos. Pero por otro lado, hay personas que sí quieren mostrar un verdadero cambio, que sí quieren cambiar.
Entonces, aquí hay algunos factores que ayudan a que esas personas cambien, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el apoyo familiar, un trabajo remunerado, educación formal, una terapia, programas de desintoxicación y la espiritualidad o la religión. Y los dejo con la compañera. Muy bien. Continuaría comentándoles la situación penitenciaria actual en nuestro país desde una perspectiva real, basada en pues toda la trascendencia de los últimos años. Primeramente, esta se describe como una crisis y un estancamiento caracterizado por tendencias represivas que han empeorado el panorama en lugar de mejorarlo. Continuando, tenemos las principales consecuencias del hacinamiento, ¿verdad? Que se ve desde un castigo y no una rehabilitación, perdón. Primeramente tenemos la violación de los derechos humanos. Esta condición de hacinamiento pues viene a violar el estado que asegura una vida digna para los reclusos e incluye malas condiciones como higiene, salud, alimentación y falta de oportunidades. Como una segunda problemática tenemos el deterioro físico y social. Aquí el hacinamiento genera fricciones constantes, incrementa los niveles de violencia como agresiones, robos, homicidios y facilita la propagación de enfermedades, saturando los servicios de salud y pues por supuesto viene a reducir el acceso a espacios básicos como duchas y patios en los centros penitenciarios. En un tercer punto tenemos la universalidad del crimen. Si los centros carecen de personal y no cumplen con una función de resocialización, se convierte en un espacio de formación criminal. De aquí, pues, este concepto de universalidad del crimen. Y por último, tenemos la falta de recursos y personal. Aquí me encontré un dato real y actualizado donde dice que nuestro sistema se ve afectado en gran parte por la escasez de fondos y actualmente se tuvo un recorte de 16.500 millones y además hay un déficit de 2.700 policías penitenciarios en nuestro país. También tenemos los factores que se entienden como reformas represivas y políticas populistas. Primeramente, el populismo punitivo. Estos son estas políticas que a menudo ceden a la presión populista, optando por el castigo en lugar de una rehabilitación, lo que ha tenido graves repercusiones en nuestro sistema penal costarricense. Y también tenemos la reforma de mano dura, que aquí el aumento de penas ha hecho que en la práctica judicial se dicten frecuentemente las penas más altas posibles y se eliminó parcialmente el descuento por trabajo carcelario, aumentando el tiempo efectivo del cumplimiento de las condenas. Y para ejemplificar el concepto de mano dura anteriormente mencionado, tenemos el derecho al trabajo penitenciario. Esta es la facultad que tiene el recluso, perdón, para optar por el beneficio de reducción de pena solo después de haber cumplido al menos la mitad de la condena. Aquí se tiene una remuneración inadecuada. La Sala Constitucional dictaminó que una remuneración real y una regulación laboral podrían obstaculizar el objetivo de resocialización. Y como consecuencia a esto tenemos la explotación de mano de obra ridículamente barata. Pues porque a cambio de un descuento de pena, en lugar de reconocerle el trabajo a ese recluso como un derecho fundamental de subsistencia, al contrario, eh, fue reformado. Y por último, la que sigue, ajá, aquí tenemos la política criminal fallida. Y aquí tenemos tres preceptos. Primeramente, tenemos niveles de encarcelamiento históricamente altos. Tenemos aproximadamente 333 por cada 100.000 habitantes, lo cual supera el promedio mundial muy por encima, que es de un 184 o de 184. También tenemos un sistema abrumadoramente hacinado, pues opera bajo condiciones inhumanas y tenemos que en lugar de una rehabilitación, nuestros centros penitenciarios actúan como una escuela del crimen.
Hola, para entrar un poquito en el contexto con mi tema, quiero comentarles que nuestro país tiene un sistema penitenciario que incluye diferentes tipos de centros, como lo son los centros de atención integral, los centros penales para adultos y jóvenes y los centros de rehabilitación. Cada uno tiene diferentes características y objetivos, pero todos enfrentan problemas similares o comunes. Entonces, vamos a iniciar primero con lo que es la violencia. Siguiente, por favor. Entonces, en las prisiones, las causas de violencia muchas veces son luchas de poder. La presencia de grupos criminales organizados dentro de las prisiones pueden llevar a conflictos violentos. Estos grupos a menudo van a competir por el control de actividades ilegales tanto dentro como fuera de la prisión. También por la falta de control, la insuficiencia de personal de seguridad y la falta de protocolos claros para el manejo de conflictos contribuyen a un ambiente propenso a la violencia. Algunos de los incidentes reportados más comunes son las riñas y motines. Alrededor de los años han ocurrido varios motines donde donde los internos se han enfrentado entre sí o ante las autoridades penitenciarias y dando eso resultado de lesiones graves e incluso muertes. También tenemos las agresiones físicas, que son cuando los internos a menudo son víctimas de agresiones, ya sea por otros internos o por el mismo personal penitenciario. Siguiente, por favor. Ahora bien, la seguridad. La seguridad enfrenta desafíos como la falta de personal capacitado, la escasez de guardias de seguridad, su falta de capacitación adecuada también, dificultan la prevención de accidentes violentos o también en lo que es mantener el orden. Luego también las condiciones de infraestructura. Muchas prisiones tienen una infraestructura deteriorada y lo que esto hace es que limita las opciones para implementar medidas de seguridad efectivas. ¿Qué medidas de control podrían implementar o que se han intentado implementar? Ha habido, no, compañero, en la que estaba, por favor. Entonces, ha habido intentos de mejora para la seguridad con la implementación de programas para el personal y también el uso de tecnología. Para esos esfuerzos suelen ser limitados por falta de recursos económicos. Ahora sí, siguiente, por favor. Luego también tenemos los derechos humanos. Estos mm, usualmente suelen verse violentados y esto sucede porque tienen condiciones inadecuadas, como se ha denunciado, condiciones de vida que no cumplen con los estándares internacionales, incluyendo el acceso limitado a la atención médica, a los alimentos adecuados, también a la falta de higiene. Y también lo podemos ver en el uso excesivo de fuerza. Existen informes de uso desproporcionado de la fuerza por parte del personal penitenciario, así también como lo que son prácticas de aislamiento, que a veces se usa incluso hasta la tortura, donde bien se sabe que está prohibido. Hay informes de las ONG, de diversas organizaciones como la Amnistía Internacional, que han documentado violaciones de los derechos humanos en las prisiones de Costa Rica y también instan al gobierno a adoptar medidas correctivas. Siguiente, compañero. Bueno, entonces yo quise como buscar un poquito de información al respecto y encontré este cuadro comparativo que habla sobre la situación de las prisiones en Costa Rica, que es un reflejo de los problemas más amplios de la sociedad, como es la violencia, la desigualdad y falta de recursos. Y esto casi siempre se da por lo que es la capacidad en el sistema penitenciario. En este gráfico se presenta cuántas personas caben legalmente en las cárceles de Costa Rica según la infraestructura. Entonces, se dice que en las cárceles de Costa Rica hay un espacio para 13.666 personas, pero actualmente la capacidad que está enfrentando, o sea, la cantidad de personas que tienen es de 17.692 personas encarceladas. Esto significa que hay aproximadamente 4.000 personas sobre la capacidad real de la infraestructura que tienen las prisiones de Costa Rica. O sea que por cada 100 espacios disponibles hay 130 personas. Entonces, este va a ser un indicador clave para entender que problemas como son la violencia, la inseguridad, también los problemas con los derechos humanos, las condiciones de vida, los riesgos de seguridad, eh, se están enfrentando también mucho por la capacidad del sistema. Entonces, cuando la población real supera la capacidad penitenciaria, el sistema entra a un estado de presión estructural. Entonces, como les decía anteriormente, vamos a tener más violencia, menos seguridad y menos garantías de los derechos humanos. Entonces, en conclusión, la capacidad penitenciaria no es solamente un número, ese es un indicador muy importante sobre la salud, la seguridad y la legalidad del sistema penitenciario.
mi compañero Davis. Muchas gracias, compañera. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor presente. Yo prosigo con el tema de la rehabilitación, educación y la reinserción social. Primeramente, quiero dejar en claro que qué se entiende por la rehabilitación, ¿verdad? Es entendida como un proceso orientado a modificar patrones de conducta, atender problemáticas psicológicas, sociales y emocionales, y también a fortalecer habilidades que permitan una convivencia armoniosa fuera del entorno carcelario. Dice que este proceso incluye intervenciones psicológicas, seguimiento por parte de trabajadores sociales, programas de tratamiento para personas con adicciones, terapias grupales, manejo de la ira y control de impulsos. Todo este centro de rehabilitación se hace en un aula aparte de los demás privados de libertad, en cual unos ya están le falta poco para cumplir con su condena, entonces comienzan a este proceso, ¿verdad? De una rehabilitación. ¿Qué objetivos tiene la rehabilitación? Bueno, transformar patrones de conducta delictiva mediante intervenciones terapéuticas, atender factores de riesgo como adicciones, violencia, impulsividad y algunos traumas que tienen diferentes privados de libertad. También busca fortalecer habilidades emocionales y sociales para una convivencia adecuada después de cuando ellos ya se incorporen a una sociedad nuevamente. Algunas características serían la intervención interdisciplinaria, el cual psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, educadores y personal penitenciario intervienen para la disciplina de diferentes privados de libertad, para corregirlos y ayudarlos, ¿verdad? Algunos también siguen los planes individuales del tratamiento, que es que para cada persona reciben un plan adaptado a sus necesidades. Y también tenemos la aplicación voluntaria, pero incentivada. Esta es la persona que no puede ser obligada, pero su participación ayuda en la progresión de la pena. Ok, un privado de libertad, eh, él elige si quiere ir a hacer todas estas ayudas, a recibir todas esas ayudas, él lo decide. Pero obviamente si él va, le ayuda a que la progresión de la pena sea mucho más rápido, como por buena conducta, por hacer algunos talleres y demás. Ahora seguimos con el tema de la educación. La educación dentro de las prisiones de nuestro país representa uno de los pilares más importantes del proceso. El Ministerio de Educación Pública, el MEP, y el Instituto Nacional de Aprendizaje coordinan programas que abarcan desde la alfabetización para personas que no saben leer ni escribir, hacia primaria, secundaria y cursos técnicos especializados, ¿verdad? Las prisiones del país ofrecen oportunidades formativas en áreas como informática, electricidad, construcción, cocina, agricultura, gestión empresarial básica, repostería, idioma, entre otras. Estas oportunidades formativas que dan lo ayuda a ellos a tener una mejor formación para la hora de que ellos salgan de la prisión, del centro penitenciario, ¿verdad? Características de esta serían una oferta educativa completa que se da desde la alfabetización hasta secundaria académica, de personas que no saben escribir, leer, hasta personas que sí ya saben de más cosas, ¿verdad? Que llegaron hasta primero del colegio, segundo del colegio. Programas técnicos de Lina, como ya se los mencioné antes, la informática, la cocina, agricultura y electricidad. Y las certificaciones oficiales, ¿verdad? ¿Verdad? Que son los diplomas del MEP e INA, y cuáles estos tienen validez nacional. La participación voluntaria fue lo que antes les mencioné, que los privados de libertad se inscriben según su interés. Si ellos quieren, van, y si no, pues no van, ¿verdad? Ellos tienen la libertad de escoger. Ahora bien, la reinserción social. Este es el objetivo final del sistema penitenciario, ¿verdad? Una vez que la persona está próxima a concluir su condena, se activa un proceso de preparación, el cual incluye asesoría laboral, acompañamiento psicológico, seguimiento por parte de trabajadores sociales y en algunos casos la integración de programas como el Centro de Atención Semi-Institucional. Estos centros funcionan como espacios
de semilibertad, por así decirlo, dentro de la prisión, pero funcionan como espacios de semilibertad, como estando afuera de ella, donde los individuos pueden trabajar o estudiar fuera del sistema penitenciario, bajo la supervisión, mientras se adaptan gradualmente a la vida en comunidad. Y el objetivo de esta reinserción social sería facilitar la adaptación progresiva entre la vida en prisión y la libertad, reducir la reincidencia, asegurando que las personas tengan oportunidades reales, porque muchas veces se sabe que un privado de libertad sale de nuevo a la vida normal y vuelve y comete los otros delitos, el mismo delito y demás. Entonces eso lo que quiere, ese objetivo tiene la reinserción social, que las personas tengan oportunidades reales, fortalecer redes familiares y comunitarias y promover la autonomía económica mediante empleo, proyectos o estudio para estas personas. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por prestar atención. Buenas noches. Mi nombre es Carol Elizondo. Mi nombre es David Bahilla. Mi nombre es Angie Rodríguez. Y mi nombre es Andrés Caballero. A continuación daremos inicio a nuestras entrevistas que servirán de complemento para nuestro trabajo de investigación, las prisiones en Costa Rica. En esta primera entrevista nos encontramos con un funcionario de la UAI quien nos colaborará respondiendo algunas preguntas. Buenas noches, mi nombre es Mario Villalobos, soy funcionario de la Unidad de Atención Integral Pablo Presberi. Un gusto estar acá y poder contestar y evacuar todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Perfecto. Entonces, Mario, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tipo de programas cree que deberían existir para ayudar a la reinserción? Ok, vamos a dejar, creo que un punto importante, claro, es que, digamos, la Unidad de Atención Integral es un plan para mejorar esa inserción o reinserción, que está mal nombrado, sería una adaptación social, porque al final de cuentas los privados de libertad o residentes, en este caso se les llama residentes en la Unidad de Atención Integral o la UAI, es lo mismo, siguen siendo parte de la sociedad. El hecho de que estén privados de libertad no significa que no sean parte de la sociedad. Entonces, usar un término de inserción o reinserción sería como un término para un objeto. Yo puedo insertar o reinsertar un chip a un celular, por ejemplo, pero a un ser humano, pues no. Entonces sería una adaptación social. De hecho, que así se llama el órgano que nos rige, Dirección de Adaptación Social. ¿Qué planes, qué programas? Principalmente es la Unidad de Atención Integral, porque se concentra en dar, como el mismo nombre lo dice, una atención integral, a diferencia de un CAI. Un CAI es la reforma, como habitualmente la conocemos, que es un lugar de contención, donde la persona llega a descontar por completo una sentencia y se le dan ciertos programas, ciertos talleres en el cual se trabaja el delito que se ha cometido. Entonces es un punto importante. En ambos centros penales, se trabajan estos programas, estos planes, pero se trabajan sobre el delito que se comete. Entonces a veces queda muy escueto, muy corto, son funcionarios de repente escasos, poquitos, y a veces las sentencias son grandes o cortas y no alcanza el tiempo para desarrollar todo el plan. Creo que estos programas o este programa de la unidad de atención es lo que más se acerca a un plan de adaptación como tal. Ok, perfecto. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué cambios consideran necesarios para mejorar el sistema penitenciario? Son muchos, son demasiados, digamos, desde la infraestructura, ¿verdad? El personal es muy escaso actualmente. Bueno, yo estoy como promotor deportivo, esa es mi función. Mi función es organizar eventos deportivos, actividades deportivas diarias, para que ellos a través del deporte adquieran una herramienta para esa adaptación social, ¿verdad? Cuando salgan en libertad, poder invertir el tiempo en actividades productivas, como el deporte, el arte, la cultura. ¿Qué tiempo? El tiempo libre.
Habitualmente el ser humano pues estudia, trabaja, tiene familia y hay una parte del tiempo en el cual no se invierte en nada productivo. Ahí es donde se quiere meter esta herramienta para poder trabajarlo. Como le comento, desde la infraestructura, digamos, una UAI como tal tiene una infraestructura moderna. Ese es uno de los beneficios que tiene, a diferencia de un CAI. En el CAI son pabellones donde tienen, digamos, acá en Pérez de León es un pabellón que puede contener a 80 personas y los pabellones tienen 100, 120. En la UAI o en la Unidad de Atención Integral eso no es posible. Por reglamento no se permite el hacinamiento. Son 8 casitas con 8 cuartos y es un total de 63, si no me equivoco, residentes los que hay y no pueden pasarse de ese número. Entonces, en una unidad de atención integral no existe la posibilidad por reglamento de hacinamiento. Eso en infraestructura. Recursos, interés por parte del gobierno como tal, digamos, meterle más interés, más recursos, más personal, que el mismo personal esté capacitado para darse cuenta que se está trabajando con seres humanos, independientemente del delito que hayan cometido, son seres humanos que tarde o temprano van a compartir con nosotros, como se dice en la calle. Entonces, creo que es importante invertir en el material humano y capacitar al material humano que va a desarrollar ese plan de adaptación social con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches compañeros y profesor presente. Para proseguir con las preguntas, le tengo la siguiente. ¿Cómo afecta el hacinamiento en las cárceles de Costa Rica, la convivencia y la seguridad dentro de los centros penitenciarios? Ok, como les comentaba, bueno, en la unidad de atención integral no hay hacinamiento, ni puede existir, porque eso está dentro del plan y dentro del proyecto. Es un proyecto internacional, entonces por reglamento no se permite el hacinamiento. En los CAI, que son, con su nombre completo sería Centro de Adaptación Integral. En un CAI sí hay hacinamiento porque pues, se sale de las manos de todos, del gobierno y demás, pues tener a los privados de libertad y darle esa contención. ¿En qué afecta? En todos los aspectos, ¿verdad? Desde la parte humana, les toca a las personas, a los residentes privados de libertad, bueno, los residentes no, pero a los privados de libertad como tal, les toca dormir en el suelo, debajo de los camarotes. Está la cama baja, cama alta, debajo de la cama baja, a la par de un baño, un inodoro. Hay que dejar claro que no es un inodoro convencional como el que conocemos, es simplemente el hueco. Para poder ir al servicio, tienen que pasar encima unos de otros. Ratas y plagas comen en el pabellón, no hay un comedor, a diferencia de una UAI, sí hay comedor. Entonces, desde la parte de salud humana, psicológica, afecta demasiado, ¿verdad? El tener hacinamiento. Gracias. Y proseguir con la siguiente. ¿Qué tan efectivos considera que son los programas de rehabilitación y qué ofrece el sistema penitenciario costarricense? Ok, efectivos. Sí se alcanza pues un porcentaje bajo, digamos, ¿verdad? De la poca reincidencia en la comisión de los delitos. A nivel de escala, yo podría hablar de un 1 o 2% de las personas que hacen o cumplen con todo este plan, no reinciden, pero ese 2% estamos hablando de una gran cantidad de personas que sí lo logran. Entonces, tal vez si yo les hablo a ustedes que de un 100%, un 3, 5, 10%, cuando mucho, no reinciden, ustedes van a decir, wow, o sea, no está bien. Sin embargo, es un gran trabajo el que se hace y ese 10%, o que sea el 5%, representa mucho para nosotros porque son muchas las personas que sí logran una adaptación. Y varía mucho por la
¿cómo explicarlo? Por el delito, el tipo de delito, las condiciones por las que se comete el delito, la, la madurez del privado de libertad o la intención de crecimiento del privado de libertad varía mucho. Entonces, no solo es el trabajo que haga el funcionario o el trabajo que haga el profesional, sino lo que la persona también quiera trabajar en sí mismo, ¿verdad? Y la percepción que tenga de salir adelante. Ok, siguiente pregunta. ¿Considera efectivos los programas de apoyo psicológico o socioeducativo que brinda la UAI? Ok, los programas que se dan en la unidad de atención integral desde la parte educativa sí son bastante eficientes. Actualmente tenemos 44 estudiantes de la UNED y de los 256 residentes tenemos un total de 208 estudiando en lo que es el MEP, desde el primer grado de la escuela hasta bachiller. Hay grados que se dificulta un poquito más, ¿verdad? Lo que es este proceso, pero sí es bastante efectivo, al menos en la inversión del tiempo libre en este tipo de actividades que son productivas, ¿verdad? A nivel psicológico es que el área de psicología trabaja desde la comisión del delito. Esto no significa que el psicólogo de la unidad no vaya a atender un caso de emergencia por una depresión o un suicidio o una situación externa que afecte al residente y que haya que darle esta atención. Sin embargo, el área de psicología trabaja desde la comisión del delito. Entonces, si es un delito sexual, se trabaja desde los factores y demás situaciones para que no se vuelva a reincidir en el delito. No se trabaja desde cómo mejorar a la persona de manera individual. Entonces, creo que no, digamos, desde la Dirección de Adaptación Social no es, por decirlo de una forma, responsabilidad de trabajar la salud mental, sino desde la comisión del delito, no a nivel individual ni personal. Y como les comento, desde la parte educativa, pues sí da grandes resultados. Trabajamos muy de la mano con el MEP y con la UNED, pero principalmente con el MEP para traer programas importantes para que esas cifras pues aumenten, ¿verdad? También está lo que es el INA. El INA llega a impartir talleres, ¿verdad? Desde manipulación de alimentos hasta talleres de artesanía, pintura y demás. Súper bien. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles considera que son los principales factores psicológicos o emocionales que influyen en la conducta de las personas privadas de libertad en este caso? Son muchos, digamos, desde dándole tal vez un enfoque, estos factores vienen desde la niñez, ¿verdad? Van desde la educación en los hogares, el ambiente, la sociedad y demás. Todo esto influye en que una persona tome la decisión o no de cometer algún delito, ¿verdad? Hay muchos casos, ¿verdad? De personas, o a veces tendemos a pensar que una persona que vive en un lugar conflictivo está asociado con la comisión de algún delito. Sin embargo, pues esto no es así. O a veces pensamos más bien que una persona que viene de un hogar con bases, con valores y demás, pues no va a cometer el delito. La decisión al final es de cada persona. Pero creo que para evitar este tipo de situaciones en todos nosotros, en la sociedad como tal, es importante reforzar en el área educativa, en las escuelas, en los colegios, con otros tipos de enseñanza, de planes. Nosotros trabajamos en el centro penal, en la unidad de atención integral y en el CAI. Se trabaja con los talleres o los procesos, se le llaman procesos de violencia sexual, proceso de violencia intrafamiliar, proceso de violencia, proceso de habilidades para la vida y drogodependencia. Son los 4 procesos con los que se trabajan y dependiendo de los delitos o el delito que comete la persona privada de libertad, pues se trabajan
esos factores. Si esos procesos se trabajaran en escuelas y colegios, muchas de las personas que cometen delitos no lo harían, porque descubren sus patologías, sus factores de riesgo desde un inicio, ¿verdad? Y no llegarían a la comisión del delito. Entonces, a veces una forma de pensarlo de repente es, ¿ya para qué? Digamos, ¿ya para qué un proceso de violencia si pudo haberse evitado? Entonces, obviamente trabajarlo en los centros penales, seguir trabajando y reforzarlo, pero importante sería trabajarlo desde las escuelas y los colegios para que no se llegue a dar. Muchos, por ejemplo, de los delitos sexuales se dan porque se empieza con una patología sexual y se le da continuidad, se le da desarrollo, nadie interviene y la persona tal vez desde la adolescencia, desde la niñez viene con esa patología que la va desarrollando y al final llega a la comisión de un delito y si se hubiese trabajado en estas edades tal vez no llega a esa comisión. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Yo voy a empezar con mi primera pregunta. ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia entre los privados de libertad? Ok, la más común es la agresión verbal y en la unidad de atención integral es la más común y es hasta la que se llega. Porque cuando pasan de un CAI a la UAI tienen que firmar un acta de compromiso donde vienen establecidos, aparte del reglamento penitenciario, 27 normas que ellos tienen que cumplir. No se permite ningún tipo de violencia. Entonces, desde la agresión desde la agresión verbal, ya se les hace, ya sea un llamado de atención, un informe que va al expediente, ¿verdad? Y eso los imposibilita para un beneficio o el traslado nuevamente a un CAI o un centro penal convencional. Ya, digamos, algo más allá, tal vez que se vayan a los golpes. La agresión física es lo más grave que ha ocurrido. Digamos, yo tengo 5 años de trabajar en la UAI y es lo más grave que se ha trabajado. Ahora en un CAI es diferente, ¿verdad? En un CAI hay agresiones de todo tipo, violencia sexual, agresiones físicas, agresiones con objetos punzocortantes. Son las más comunes, digamos, ¿verdad? Que atentan directamente ya contra la vida del otro privado de libertad, o en este caso, bueno, de un residente, si fuera en la unidad de atención integral. Ok, muchas gracias. Mi siguiente pregunta. ¿Considera que el personal penitenciario cuenta con recursos suficientes para mantener la seguridad? No, en realidad no. Creo que voy a hablar, digamos, por la UAI. Las escuadras policiales, hace falta personal, hace falta más policías. Sin embargo, con lo que hay se trabaja bien, pero no de una manera óptima, ¿verdad? Se trabaja bien porque al final de cuentas es un trabajo en equipo. Se trabaja muy bien. Acá en Pérez de León se trabaja muy bien en la UAI lo que es la seguridad dinámica, que es que la seguridad no depende solamente de la policía, sino de los funcionarios e incluso de la misma población privada de libertad, que en este caso serían los residentes. Se trabaja en equipo para tener esa seguridad como tal. ¿A qué me refiero? Digamos que si yo como funcionario detecto el malestar en algún residente que podría llegar a la agresión física, ya sea en contra de otro residente o un funcionario, se informa. Se informa de una vez, se informa a la policía, se informa al mismo funcionario que le va a brindar la atención y demás, y se le da contención a ese residente o se evita que se llegue a esa situación. Tenemos brigadas, ¿verdad?, para planes de emergencia y demás. La misma población, si detecta algo extraño en otros residentes, ellos dan informe, ¿verdad?, con el fin de que no se llegue a más. Pero si hablamos de material humano y material y recursos como tales, sí hace falta. Como le digo, acá en la UAI, un factor importante es que es una unidad pequeña, son 256 privados de libertad, 18 mujeres privadas de libertad, pero eso le permite
a la policía a tener bastante control, y además el perfil que mantiene aún así, hoy en día, perdón, los residentes, es un buen perfil. En comparación a otras unidades, que sería la Reinaldo Villalobos y la 20 de diciembre, son unidades que tienen 800 residentes, con policías, con escuadras similares a la que tenemos nosotros actualmente. Entonces ahí sí se sale un poquito más de control la situación. Siempre se trabaja para mantenerlo en igual de condiciones, pero es más complejo. Entonces, importante sí poder llegar a obtener ese material humano y esos recursos para poder continuar la línea del proyecto, ¿verdad? Que creo que es lo más idóneo para una adaptación social como se debe ser. Listo, muchísimas gracias, María. Con mucho gusto. Muy bien, ahora nos encontramos realizando unas preguntas a manera de sondeo para conocer la opinión de las personas también respecto a nuestro tema de exposición. Mi primera pregunta sería si crees en la adaptación social de las personas privadas de libertad. Bueno, yo considero que todos tenemos la oportunidad de redimir nuestros errores, ¿verdad? Entonces, sé que hay crímenes más, ¿cómo les digo?, con más peso que otros, ¿verdad? Pero considero de que todos tenemos la oportunidad de redimirnos y de que si nos dan la oportunidad de reinsertarnos socialmente, o sea, deberíamos aceptar pues esa posibilidad. Sé que con la población privada de libertad, lamentablemente, hay muchas cosas a nivel psicológica que los incitan a caer una y otra vez en el mismo error, ¿verdad? Estamos hablando de que hay muchos trastornos, mucho contexto social, familiar, cultural, que influye en que no puedan adaptarse, pero claro que considero de que pueden y deberían hacerlo y deberían aferrarse a esa oportunidad que les da, ¿verdad?, todos los programas sociales que existen para que se adapten de la mejor manera. Y bueno, continuando con las preguntas, ¿cree que la sociedad debe ayudar a quienes salen de prisión? Bueno, es un tema un poco complejo, ¿verdad? Porque nosotros socialmente estamos acostumbrados en sentarnos en un banquillo a juzgar a los demás. Entonces, nos creemos muy poderosas para decir hay que ayudar al niño, pero al privado de libertad, no. Y considero de que la ayuda, si ayudamos cualquier causa, debería ser no una ayuda igualitaria, pero sí, si hay programas que les ayuden a mejorar, a reinsertarse, considero que también tienen que ser apoyados. Recordemos que la persona que está privada de libertad, aunque no tenga hijos, pues proviene de un contexto familiar. Y hay heridas, hay una historia detrás de ellos desde el nacimiento. Entonces considero de que sí deberían existir programas que les ayuden no solo a ellos, sino también a las familias. No soy conocedora de qué programas existen. Sé que a muchos niños o hijos de privados de libertad les dan ayudas sociales, por ejemplo en el IMAS, pero si tenemos que ser justos, creería que sí, deberían prestarles después el beneficio, por lo menos la ayuda, y evaluar bien el caso, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Hola, buenas noches. Vamos a seguir con el sondeo. ¿Cree usted que la sociedad debe ayudar a quienes salen de prisión? Sí, por supuesto. Siguiente pregunta. Bueno, continuando con las preguntas, ¿las personas privadas de libertad merecen oportunidades después de salir? Sí, claro, por supuesto, porque de ahí es una buena forma de reincorporarse nuevamente a la sociedad y ser personas útiles y hacer de sus vidas de algo que valga la pena, ¿verdad? Porque si salen y nadie les ayuda, posiblemente ellos pueden volver a delinquir. Bueno, continuando con el sondeo de las preguntas, ¿cree usted que la sociedad debe ayudar a quienes salen de prisión? Claro que sí, tienen una oportunidad. Ok, para continuar con las preguntas, yo te voy a hacer la siguiente. ¿Las personas privadas de libertad merecen oportunidades? También estoy súper de acuerdo. Más allá de que hayan cometido un delito, son personas que obviamente son respaldadas por derechos humanos y como tales tienen oportunidades nuevas para poder reingresar a lo que es la sociedad y motivarlos, ¿verdad? Para que no vuelvan a cometer ningún tipo de delito. Muchísimas gracias.